Bueno, entonces póngale cuidado. Este es el ejercicio que vamos a desarrollar. Listo, lo abro mientras tanto aquí en Rhino, pero pues ya este ejercicio está prácticamente listo para que empecemos a trabajarlo directamente en Keyshots. Un momentico que se conecte el mouse. Ya. Vale. Entonces ahora sí. Bueno, básicamente lo que nosotros vemos acá es este parlantico de iPod, de un iPod Classic. ¿Listo? Y bueno, lo que me interesa que ustedes vean acá de este archivo es precisamente esto, que ya está dividido, el archivo ya está dividido en diferentes capas, de acuerdo pues a cada uno de los materiales que se proponen. Como siempre les he dicho, pues digamos que esto es más fácil, no quiere decir que no se pueda hacer directamente en el Keyshot, pero es mucho más fácil manejarlo aquí, porque en el Keyshot el tema de seleccionar elementos y bueno, digamos siempre es un poquito más demorado. No es que sea más complicado, sino más bien más demorado. Entonces, bueno, aquí está todo lo del dock del iPod, que es el parlante, y aquí está el iPod como tal. ¿Listo? Entonces, pues, como pueden ver ustedes, está dividido en capas, cara frontal, posterior, conectores, que son el jack de los audífonos y el conector de aquí abajo, la pantalla, la ruedita y los textos. Bien. Y del dock del iPod, entonces tenemos acá el cuerpo, que es esa parte azul, el aro de los parlantes, que son esas piezas de color moradito que ustedes ven ahí, las rejillas, los conos de los parlantes, los aritos que están por fuera, el centro, ¿sí? Los tornillos y finalmente la marca pues del objeto. Entonces, bueno, teniendo esta escena acá, yo lo que voy a hacer es traerla o importarla directamente en Keyshot. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver de esta, digamos, de esta escena o de esta clase? ¿Cuáles son los conceptos que vamos a revisar? Entonces, vamos a revisar tres conceptos básicos. El primero, un concepto que tiene que ver con la creación de materiales, es decir, vamos a ver cómo funcionan los mapas de opacidad. Ya nosotros vimos o sabemos pues para qué sirven los mapas difusos, que son los que le dan la apariencia al material. Vimos los mapas de relieve, que son los que pues le dan como esa textura al material. Vimos los mapas, bueno, no hemos visto los de desplazamiento, sin embargo, pues son muy similares a los de relieve. Igual vamos a hacer algunos ejercicios porque los desplazamientos, que son los que modifican la geometría, vamos a ver si alcanzamos en esta clase, si no los veremos la próxima. Podemos ver 4 tipos de desplazamientos diferentes aquí en Keyshot, ¿sí? Uno que es con mapas, y los otros 3 se crean, bueno, realmente son 2 que son con mapas y los otros 2 se crean aquí directamente desde Keyshot para hacer materiales que, por ejemplo, tienen burbujas en el interior o cuando tienen como escarcha en el interior. Entonces también les voy a recomendar por ahí unos tutoriales en video que hay directamente en el canal de Keyshot. Entonces, bueno, en su momento les diré cómo es el tema. Entonces, bueno, lo que voy a hacer acá, bueno, el segundo elemento que vamos a ver son los mapas emisivos o los materiales emisivos, que como su nombre lo indica, pues lo que hacen es emitir luz. Bien, entonces, bueno, está esa parte. Y por último vamos a ver el material graph, que estos son como los 3 conceptos. Bueno, de pronto un plus si alcanzamos allí, un tema de manejo de cámara que es la profundidad de campo. Ya les explicaré en qué consiste ese detalle. Listo, al importar el objeto, bueno, aquí pues yo tengo que organizar unas cosas aquí en el medio ambiente que está muy pequeñito, pues simplemente lo que voy a hacer es que aquí donde están los settings, transformar, vamos a colocarlo de 1000 milímetros y el piso también lo voy a poner de 1000 milímetros.
porque a mí particularmente, siempre que lo abro me sale así como en esas medidas. Entonces simplemente es cuestión de agrandarlo y listo. Bueno, esta es la escena que les acabo de enviar y básicamente, pues, como ustedes ven, es el modelo 3D que nosotros teníamos allá, que respeta las diferentes capas que vemos allí, ¿sí? La del dock del iPod y el iPod como tal. Voy a borrar, saqué las dos capas pues por fuera, simplemente por fuera de esa capa 4, entonces simplemente para dejarlas acá. Pero bueno, primero lo que vamos a hacer es aplicar materiales al iPod, ¿bien? Entonces me pongo acá, voy a simplemente a quitar la visualización del dock y me voy a fijar únicamente en el iPod. Desde aquí lo que voy a hacer es ver todos estos materiales. Nosotros ya sabemos manejar los materiales de la librería, ¿correcto? Estos materiales que hay aquí y está bien. Pero esta vez los voy a hacer paso a paso para que ustedes vayan aprendiendo también cómo es pues es decir, no siempre uno va a utilizar los materiales de la librería y me parece también mejor que si uno aprende a manejar los materiales desde cero, tiene una ventaja y es que si ya sabe qué modificar para lograr una determinada apariencia, pues es mucho mejor, ¿sí? Porque no solamente entiende cómo están construidos estos materiales, sino que también puede armar un material desde cero a gusto de lo que quiera, pues de lo que cada uno quiera o de lo que quiera el cliente, si es que el trabajo lo estamos haciendo o desarrollando para otra persona. Entonces, bueno, en este caso no voy a utilizar la librería de materiales. Bueno, vamos a ir con diferentes partes. Lo que voy a hacer aquí es buscar un referente. Voy a buscar, por ejemplo, esta versión del iPod Classic, que es la versión de YouTube. ¿Sí? Que ustedes pueden ver que la cara frontal pues, es un plástico de color negro, brillante. La ruedita es de color rojo, sin embargo, no es brillante, es más bien opaca. Y eso lo sé porque el brillo aquí, ahorita vamos a ver cómo, por ejemplo, hacer este tipo de brillos con el fondo. Y aquí se ve negro porque el entorno es negro, pero realmente esto es cromado. Esto es cromado y tiene unas firmas acá. Pues yo lo voy a hacer cromado sin las firmas y sin estos logos y estas vainas. Ya ustedes saben cómo colocar esto pues con con los labels. Se puede hacer esto, pero en este caso, como nosotros vamos a renderizar el parlante completo, pues no tiene mucho sentido como que hagamos el detalle aquí porque si no se va a ver, pues ¿para qué le vamos a poner eso? ¿Listo? Es decir, uno en render trabaja es en función de la imagen que va a sacar, independientemente pues de que se ponga a hacer todos los detalles y todas las cosas. De lo demás, pues lo que interesa es la imagen que se va a hacer como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer para la cara frontal es aplicar un material. Bueno, él ya de entrada trae un material que es de color blanco en el difuso, entonces para editarlo, recuerden, le doy doble clic, ¿sí? Ojo, le estoy dando el doble clic, no aquí a la cara que agrupa las dos, ¿sí? Porque son dos formas, la ruedita que está aquí y esta que hay acá. Y aquí hay que entender algo y es que como esta capa de aquí tiene un material aplicado, lo que yo modifique acá, pues si yo modifico en esta figura, como es el mismo material, se va a modificar en todas las capas que tengan el mismo material. ¿Listo? Por ejemplo, esta cara de aquí, que es la ruedita chiquita, si yo modifico este material, automáticamente se va a modificar en la capa de abajo, o sea, en esta forma, esta figura que hay acá. Hay maneras de desligar ese material, ¿sí? De que sean dos diferentes, es decir, que yo pueda aplicar un material diferente a este, independientemente si está en la misma capa o no. ¿Cómo se hace eso? Pues lo puedo hacer de la siguiente manera. Clic derecho en la que quiero separar. Listo, me voy aquí donde dice material. Perdón, me tico, le cambio el nombre para poder identificarlo. Vamos a ponerle aquí plástico negro. Negro brillante. Bien, y listo. Miren que aquí todos se quedaron con el mismo nombre. ¿Correcto? Plástico negro brillante. Entonces, mire, si yo quiero, por ejemplo, que esta cara de aquí tenga otro, le digo clic derecho, digo material y le digo desligar el material.
Bien, entonces cuando yo le doy clic ahí, mire lo que sucede. Este de aquí ya no se llama negro brillante, sino que se llama negro brillante número 1. ¿Qué quiere decir? Que me sacó una copia del inicial, del anterior, y le dio las mismas características. Pero si yo modifico este, ya no se va a modificar el plástico, que es este de aquí arriba. Y mire que en cara frontal hay que una linecita. ¿Por qué? Porque son dos diferentes materiales. Esto, si yo quiero nuevamente aplicar el mismo material, es decir, plástico negro brillante, a los dos, entonces lo que voy a hacer es, me voy a ir aquí a la pestaña de materiales, mire, busco aquí este, que es el que quiero aplicar, y lo arrastro hasta la capa entera. Entonces aquí la capa entera vuelve y me la pongo acá, y automáticamente los materiales que no están siendo utilizados se borran de aquí. ¿Listo? Listo, Felipe, no hay problema. Un momentico, yo quito faltas aquí porque antes de que me olvide. Felipe Caicedo. Juan Felipe Caicedo, listo. Entonces, bueno, seguimos acá. Voy a modificar entonces el material. Entonces le doy doble clic. Ya sabemos que para el difuso, pues la capa es negra, ¿no? El difuso es la que da la apariencia del material. Entonces simplemente le doy aquí difuso, clic. Voy a poner color negro. Ok. Ya sabemos también el especular, cómo funciona. El especular es la capacidad reflectiva del material en términos de nitidez. ¿Sí? O sea, altamente reflectivo es cuando está en color blanco, y opaco, totalmente opaco, es decir, que no refleja ni la luz ni el entorno, es color negro. Entonces, esto se da en escala de grises, ¿correcto? Y tenemos también el roughness, que lo que hace es añadir imperfecciones a esta superficie. Entonces, en el momento en que se le añade imperfecciones, lo que se crea es un material opaco. Bien, si yo tengo las imperfecciones en 0%, 0, recuerden que este valor va de 0 a 1, yo tengo esto en 0, quiere decir que es una superficie totalmente prolija, o sea, pulida, pulida, que se ve brillante. Miren que aquí hay un detalle, y es que si yo muevo esto para cualquier parte, pues lo va a ver así como gris, ¿sí? Como un toque gris allí. Pero eso se debe a que el medio ambiente, que lo que está reflejando es esta imagen que ustedes ven acá. Esta imagen pues no me da como mucha diferenciación entre lo que estoy viendo reflejado, porque es un entorno que está como, tiene como un efecto de blur, ¿sí? Como de desenfoque. Entonces, lo que voy a hacer es, para que ustedes vean esto aquí, es cambiar el entorno, ¿sí? Entonces me voy a librería, voy a darle aquí medio ambiente, y a mí particularmente me gusta trabajar con estos entornos que hay aquí que se llaman estudio, porque son luces que ya están aplicadas de manera predeterminada, ¿sí? Y yo puedo después modificar esas luces. ¿Qué me refiero con modificar? Cambiarle el color, cambiar el color del fondo, poner que la intensidad de una luz sea mayor a otra, bueno, modificar los reflejos, es decir, todos estos se pueden modificar como tal a través del editor HDRI. Entonces yo lo voy a utilizar este, de 3 paneles, ¿sí? Le doy doble clic, entonces mire que automáticamente ahí ya tengo el mismo efecto que se veía que tenía pues como la imagencita aquí de la publicidad de Apple, ¿sí? Miren acá, entonces, por ejemplo, si yo quiero ese tema allí, pues puedo transformar aquí, vamos a hacer rotación ahí, ¿sí? Y mire, por ejemplo, lo que está sucediendo ahí. Esto que usted está viendo acá es el reflejo de una de estas luces, ¿sí? Se supone que este es un panel de iluminación, este es otro panel de iluminación, y finalmente otra luz desde atrás. Entonces mire que allí, básicamente lo que estoy haciendo allí es, ¿sí?, poniendo la iluminación mejor dicho, el reflejo de la luz como tal. Bien. Entonces, bueno, ya después le daremos pues la iluminación adecuada y modificaremos esto. Entonces, por lo pronto, simplemente es como para diferenciar los materiales.
Entonces, obviamente allí estamos viendo eso, ¿sí? Mire que el roughness, lo que hablábamos, ahí está en 0, que es el mínimo de imperfección, es decir, no tiene ninguna imperfección, y si yo le doy 0.1, entonces mire que ahí mismo automáticamente se vuelve como opaco. Bien. Entonces, bueno, yo lo dejo así en 0, listo. Entonces, bueno, ya tenemos este de aquí. Voy a la cara posterior. Entonces, recuerden que la cara posterior es un cromo, un material cromado y metálico. Entonces, básicamente, para cuadrar un material metálico, les voy a decir cuál es el tema. Entonces, sí, vengo acá y le digo metal cromado, simplemente para identificarlo entre la librería de los materiales que estoy utilizando. Y para lograr eso, mire, el tipo de material lo voy a cambiar de plástico. Cuando uno crea un material, es por defecto simplemente me coloca aquí plástico, ¿sí? Pero si yo abro y le digo aquí metálico, ¿sí? Que me haga un material metálico, pues mire que automáticamente cambia el tema. Y acá tengo el color. Pues, por ejemplo, si yo quisiera un color dorado, lo puedo hacer de dos formas. Una es buscando, obviamente, el tono dorado, pues aquí del material como tal. Sí, más o menos, pues que sería como allí. O, bueno, si lo quiero cromado blanco, entonces simplemente le pongo blanco allí, ahí ya tendría el metal cromado como tal. Si esto no es un cromo, sino que de pronto es un aluminio, que ustedes ven que el aluminio es como un poquito más opaco. Entonces, la propiedad de que se vuelva opaco, ¿cuál es? Entonces, aquí el roughness, ¿listo? Entonces, mire que aquí, por ejemplo, tengo la reflexión completa de la luz. Entonces, si yo le añado, por ejemplo, 0.05, y mire que automáticamente aquí se vuelve opaquito, ¿sí? Esto ya es como una especie de aluminio, como aluminio anodizado, ¿listo? Bien, sin embargo, si ustedes también quieren hacerlo pues con características preseteadas de metales específicos, entonces no lo trabajan aquí con color, sino lo trabajan en esta opción de aquí que se llama Measure, ¿sí? Una, digamos, reflexión específica que ustedes estén buscando. Y aquí hay diferentes preseteos de metales. Hay oro, aluminio, bronce, cromo, cobre, hierro, magnesio, níquel, no sé qué. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo en cromo, pues mire que me da la misma apariencia que si lo tuviera blanco. Bueno, de pronto aquí el cromo es un poquito más gris. ¿Listo? Pero esto también lo puede haber cuadrado, por ejemplo, poniéndolo así. Sí, mire que ahí la diferencia de pronto no varía mucho que digamos. Bien, entonces cualquiera de los dos es válido. Y el mismo roughness pues está allí. Cuando son metales anodizados, entonces ustedes pueden simplemente chulear aquí y aquí va cambiando pues obviamente la tonalidad del anodizado que ustedes quieran. Esto es para los diferentes elementos como por ejemplo, sí, como por ejemplo estos tipos de colores que generaban, con los que se generaban antes estos iPods, los iPods Nano. Entonces uno puede, como esos metales anodizados, y aquí pues le añadimos un poquitico para que se vea así. Sí, miren que ahí da más o menos como el mismo efecto. ¿Listo? Bueno, en este caso simplemente lo voy a dejar como cromo normal, sin anodizado y listo. Entonces, bueno, ahí ya tengo las dos partes específicas del iPod, la cara frontal y la cara posterior. Para seguir aquí con los conectores, aunque no se ven, pero de todas maneras vamos a darle sí, un metálico, y en este caso vamos a ponérselo dorado. Y aunque no se vean pues mucho ahí, es esta partecita de acá y la parte de aquí abajo. Bueno, eso ya está allí.
Finalmente, bueno, los que puedo ir, digamos los que ya tengo listos, entonces simplemente los puedo ir bloqueando. Entonces los selecciono, clic derecho, bloquear, y para que ya no puedan hacerse cambios allí. Vamos a hacer la ruedita primero y vamos a dejar de último la pantalla. ¿Listo? Entonces la ruedita, voy a hacer un plástico de color rojo. Entonces aquí simplemente voy a poner plástico rojo de color pues mate. Y recuerden, rojo en la textura aquí, más o menos voy a buscar una tonalidad roja como la que está acá. Aquí hay un elemento que es bastante útil, y es que a veces cuando ustedes quieren copiar un color, hay algunas aplicaciones, particularmente si no estoy mal, creo que en Windows por defecto trae una aplicación como de un medidor de color. De todas maneras, en donde ustedes descargan las aplicaciones de Windows o se pueden buscar por allí por internet, yo particularmente tengo una que se llama Colorímetro, es esta. Es una aplicacioncita para Mac muy básica, muy sencilla de manejar, donde simplemente yo la abro y con esta muestra de color lo que hago es pararme encima de la tonalidad que yo quiera, ¿sí? El tono de rojo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, este. Y ahí tengo el código hexadecimal que es B80F13. ¿Sí? Estoy hablando de lo que está aquí. B80F14. Entonces lo copio, ¿sí? Con control C y lo puedo pegar aquí en esta parte de acá. Entonces eso me va a copiar exactamente el mismo tono de rojo que tiene la fotografía. Entonces pues, es útil, yo personalmente lo utilizo bastante. Entonces ahí les dejo la inquietud, pues, que hay varias aplicaciones de eso. Uno también lo puede hacer de pronto con Photoshop y en Illustrator, ¿sí? Saco un pantallazo, en este caso saco un pantallazo de acá y va con el cuentagotas y le da clic y a él ya le saca el color hexadecimal y usted coge ese mismo código, el que dice numeral y las 6 cifras alfanuméricas que hay y simplemente lo trae hasta acá. Listo. Entonces, miren, este tiene la característica de que es mate, que es un rojito mate. Entonces lo que voy a hacer aquí es el roughness, simplemente lo va a 0. Vamos a ponerle 0.2. ¿Ya? Entonces para que no sea afectado directamente por mire que aquí la luz se refleja, pero en esta parte aquí ya no, como sucede por ejemplo acá. Bien. Y finalmente, pues si nosotros vemos acá, están estos elementos de color de plástico blanco. Entonces aquí en los textos, bueno, este vamos a bloquearlo. Y aquí en los textos, simplemente le doy doble clic, difuso, vamos a ponerlo blanco, ok, y plástico blanco. Bien, entonces ahí ya no hay lío. Termino aquí. Bien, entonces por último me queda la pantalla. La pantallita, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un material que es un material emisivo. ¿Visto en qué consisten los materiales emisivos? Los materiales emisivos sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, en este caso específico que yo estoy haciendo un iPod, el elemento que emite luz es la pantalla, es decir, es un elemento retroiluminado. Sí, miren, por ejemplo, cómo se ve esta foto real, aquí como la pantalla iluminadita. Entonces, si ustedes quieren, digamos, si ustedes están haciendo el render interior de una oficina o de un apartamento y hay una pantalla de un computador o un televisor o, bueno, alguna cosa así, lo que hace uno es ponerle un mapa, que es el diseño de la pantalla, y él automáticamente me va a dar la apariencia como si eso estuviera iluminado. Ese mismo material, obviamente esto pues en el difuso se vería así, pero si yo quiero, por ejemplo, ver, digamos que estoy renderizando un televisor, pero en la pantalla está apagada y tiene el bombillito del standby prendido, ese bombillito rojo. Entonces, ¿qué hago? Hago un emisivo de color rojo en el difuso o en el color del material
y automáticamente eso va a hacer que se vea como si estuviera el bombillito prendido. ¿Listo? Entonces, los materiales emisivos son materiales que desde su preset lo que hacen es emitir luz. Bien, yo por aquí ya había, pues digamos que una de las cosas que yo hago es buscar aquí una imagen, digamos que la pantalla sola es difícil de encontrar, de pronto ustedes la podrían buscar por allí, si la encuentran pues chévere de una vez. Mire, por ejemplo, aquí hay una, ¿listo? Aunque tiene ese borde blanco allí que no está como tan chévere, pero bueno. Bueno, aquí hay otra vez. Esta está buena. Les voy a rotar este enlace. De pronto si eso les ayuda a resolver rapidito el tema. Dale, aquí está. ¿Listo? Entonces, bueno, yo particularmente, ¿qué fue lo que hice? Cogí una pantalla de estas, o sea, busqué un iPod con ese mismo concepto. Le digo, pantalla grande. Por ejemplo, cojo esta imagen que está de 1600 por 1600, la metí en Photoshop y lo que hice fue cortar esta imagencita. Bueno, me busqué una que no tuviera reflejo, ¿no? Entonces, corto esta parte y lo que hago es simplemente exportarla. ¿Sí? Esta, por ejemplo, que está grande. Entonces, mire que yo por acá, por aquí tengo la pantalla. ¿Sí? Tengo esta y tengo esta otra que está acá y que fue la que las acabé de mandar. Entonces, bueno, voy a trabajar con esta. Recuerden grabar las imágenes en la misma eh, recuerden que hay que guardar las imágenes, o se debería guardar las imágenes en la misma carpeta donde está el archivo, ojo, del de Keyshot, porque Keyshot jala las imágenes desde la ubicación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear la carpeta, vamos a meter esta imagen acá y una vez voy a grabar aquí, ¿sí? Control S, lo que le digo es grabar directamente allí, busco la carpetica. Listo, entonces acá y le doy el nombre. Bien, ahora sí. Entonces, bueno, para crear el material, yo lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí, ¿sí? A editar este. Le voy a decir pantalla. Bueno, cabe anotar que aquí en la librería también están. Ustedes se meten aquí donde dice luces y abren acá. Miren que aquí hay una categoría que se llama emisivos y hay de colores específicos. Entonces, después de que ustedes ven el emisivo, mira, aquí hay emisivo frío, emisivo neutro, emisivo cálido, emisivo blanco. Bien. Obviamente uno le puede cambiar el color, pues simplemente cambiándole la parte que dice color o difuso. Entonces, les voy a explicar o enseñar a armarlo desde cero. Aquí donde dice plástico, abro y me voy aquí donde, a la categoría de materiales especiales y le digo emisivo. Ya, automáticamente él toma por defecto el color de la capa. Como desde Rhino venía de color negro, esto sería un emisivo de color negro, es decir, en teoría estaría iluminando negro, pero pues eso es como un poquito ilógico, ¿sí? Pero mire que si yo le cambio aquí el color, por ejemplo, a verde, automáticamente él lo pone pues en el color que yo le defina, ¿sí? Entonces, eso es para el color, pero como yo lo que quiero es ponerle una imagen, entonces lo que voy a hacer es darle clic acá. Doy clic ahí, vengo acá y selecciono la pantalla. Le digo abrir. Listo, pum, él se pone allí. Un segundito, muchachos, yo conecto el computador.
Bueno, él la pone allí y lo que está fallando en este caso es el mapeado de la textura. Actualmente nosotros vamos a tener una clase de mapeado. Yo creo que la próxima clase vamos a ver eso de cómo se mapean los diferentes estilos de mapeados que hay acá para que ustedes puedan acomodar bien las texturas y coincidan perfectamente. Pero por lo pronto, digamos que les voy a explicar en qué consiste el mapeado que viene por defecto, que es un mapeado de caja. Miren, el mapeado de caja, perdón, le voy a dar clic aquí donde dice, bueno, lo primero es que no lo voy a centrar o no lo voy a ubicar respecto al modelo, sino respecto a la parte. ¿Listo? Entonces mire que en el momento en que yo lo pongo respecto a la parte, aquí él se acomoda directamente. ¿Por qué? Porque él detecta cuál es el centro de esa parte y allí centra la imagen. Pero la está centrando con una proyección de caja. La proyección de caja básicamente está proyectando el material o el mapa desde 6 diferentes caras, ¿sí? 1, 2, 3 por el lado de atrás, 4 por encima, 5 por abajo y 6 por la parte de atrás. Aquí solamente necesito la frontal. ¿Por qué necesito la frontal? Pues porque esto es un plano. ¿Sí? Solamente necesito esta parte de acá. Entonces, como necesito solamente la parte frontal, entonces simplemente lo que voy a hacer aquí donde dice caja, quiere decir que me haga no un mapeado de caja, sino plano. Ya, entonces mire que él automáticamente lo cambia, ¿sí? Cambia el mapeado. Y obviamente ese mapeado pues está, o sea, no está alineado. Entonces, ¿qué hago ahí? Pues ahí lo que tengo que hacer es acomodar el enlace, el mapa como tal, el mapa enlazado. Entonces, por ejemplo, con esta opción de mover textura, pues obviamente yo puedo trasladar, rotar, bueno, en fin, puedo hacer diferentes cosas allí. Mire, aquí me dice, mantenga el shift presionado para rotar en 15, incrementos en 15 grados, o sea, acá 15 grados. Si yo voy a rotar esto a 90 grados, entonces lo cojo de la línea verde, presiono shift y simplemente lo que hago aquí es girarlo hasta que me dé los 90 grados. ¿Listo? Y acá obviamente lo estoy viendo al revés. Entonces lo que voy a hacer es coger este y lo voy rotando 180 grados. Bien, entonces mire que ahí quedó ya la imagen puesta. Y de hecho mire que ahí quedó, bueno, no lo roté 180 grados como tal, sino esto más o menos tiene una inclinación como de 15 grados, entonces ahí quedó. En el momento en que él queda, le doy ahí a aceptar. Recuerden que esa figura también la pueden rotar, digamos, de manera numérica por aquí, en esta opción que dice ángulo. Pues, por ejemplo, el ángulo es 90 grados, el levantamiento o el tilt es de 165 grados para que quede eso menos, o sea, 180 menos 15 es la inclinación que tiene el iPod y listo. Bien, entonces ahí mire que ahí se cuadró. Y aquí está lo que les decía, el tema de que está como retroiluminado. Entonces píllese algo aquí. En esta parte aquí arribita del material emisivo, ¿sí? Donde está el color, mire que yo tengo aquí en las propiedades tengo un multiplicador que se llama intensidad. La intensidad, pues, es cuánto quiero yo que brille esto. Y pues siempre, digamos, casi siempre, por lo menos particularmente uno nota eso en los renders que utilizan los productos de Apple, cuando ustedes se meten a la página, los que utilizan, por ejemplo, para las animaciones muy bacanas que salen en la página de ellos y todo.
¿sí? Como para dar este efecto así, o dar este efecto así, lo que se hace es bajar un poquito la intensidad del entorno, es decir, que el entorno se vea más oscurito. Entonces, ¿cómo hago eso? Me meto al medio ambiente y mire que aquí en los settings, donde están los ajustes, lo que hago es bajarle el brillo. Entonces, mire que cuando bajo el brillo casi a 0, mire que ahí se ve que está resaltando la pantalla bastante. De hecho, venga, yo me acerco a la pantalla para que ustedes se pillen algo acá. Sí, mire que aquí hay un espacio que es diferente de este. Entonces vamos a volver un poquito más pequeñita en vertical la pantalla. Entonces aquí donde dice texturas, la textura del color, lo que voy a hacer es desenganchar aquí estos dos. Y en la altura lo que voy a hacer es presionar la flechita hacia abajo para decrecer un poquitico el mapa. Vamos ahí y para que no se vea esta línea blanca ahí, lo que voy a hacer es agrandar esto. ¿Sí? Entonces mire que ahí ya, ahí sí quedó centradita. Bien. Entonces, bueno, esa puede ser una opción, ¿sí? Con el medio ambiente. Bueno, por lo pronto yo lo voy a dejar en 1. Bueno, vamos a dejarlo en 0.8. Ahí que sea un poquitico más oscuro. Y en el material, entonces lo que hago es que lo voy a poner, el multiplicador sea 1.2. ¿Sí? Solamente le estoy aumentando el brillito un poquitico. De hecho, en 1.1, para que no se coma las letras como tal. Entonces, bueno, ya ahí tengo el iPod listo para el render. Bueno, lo siguiente, entonces viene aquí el dock del iPod. Perdón. Sí, viene el dock del iPod. Venga, yo bloqueo este. Bien. Entonces, ahora sí. Vamos a dejar el cuerpo del dock para el final, porque vamos a utilizar unos mapas allí diferentes. Entonces, por lo pronto, pues simplemente lo voy a dejar así. Bueno, vienen los aros de los parlantes. Estos aros de parlantes, por ejemplo, voy a hacerlos de madera. ¿Sí? Que tengan una apariencia como de madera, pero no voy a utilizar la madera que hay acá. Mire que aquí hay una madera, sí, aquí hay varios tipos de madera, pero estas maderas que hay aquí, las vetas se generan de manera procedular. ¿Qué significa de manera procedular? Que es un algoritmo el que las está generando. Entonces el algoritmo, con el algoritmo yo le puedo cambiar el color a cada una de las vetas, el color del fondo, bueno, digamos las repeticiones, si las quiero más grandes, más pequeñas, no sé cómo. Y digamos que todo esto, este material se puede modificar, ¿sí? En toda la expresión. No me parece que sean maderas, particularmente hablando de estas que hay aquí, no me parece que sean maderas como que sean irreales o algo por esa característica que sean procedulares. Sin embargo, pues si uno quiere hacer una madera desde cero, entonces lo que debe hacer es lo siguiente, buscar una textura de madera y tratar de encontrar una, bueno, hay un detalle aquí, es que cuando ustedes vayan a buscar texturas para el renderizado, hay una palabra clave, es esta. Sí, tile. Esta de aquí. ¿Eso qué significa? Que ya ahí está mapeada, o sea, que es una madera que está, o una textura que está orientada a que las repeticiones no se noten. Por ejemplo, ¿sí? Esta madera que es un cuadradito, aunque está muy pequeñita, en teoría si yo la repito de aquí, la repito acá, ya va a coincidir, y si la repito acá, aquí abajo va a coincidir también. ¿Listo? Por ejemplo, esta de aquí también. Lo que pasa es que se ve como pixeladita. Vamos a ver una madera que esté como chévere. De pronto que esté más grande. Vamos a buscar imágenes grandes. Ok, por aquí hay ya maderas pues como más interesantes. Ya ponemos esta. Sí, mire que esta tiene buena resolución. Además que está gigante. ¿Sí? 2048.
Entonces simplemente le digo guardar imagen como. Vengo y la pongo acá en la carpeta. Madera difuso, listo. Y ahora sí, ¿cómo la va a aplicar acá? Entonces, aros parlante, aquí le voy a decir madera. Y luego el tipo de plástico que se utiliza para perdón, el tipo de material que se utiliza para la madera es plástico. Entonces yo lo dejo ahí en plástico, pero el difuso se lo deja cambiar. Añado aquí madera, le digo abrir y automáticamente ya se pone la madera ahí. Sí, le voy a decir aquí que lo coloque con respecto a la parte. Entonces ahí ya tengo la apariencia de la maderita y en las propiedades pues lo dejo en especular para que sea brillante, como si tuviera una capa de brillo por encima, como de laca. Y el roughness también lo voy a dejar 0.03 y para que sea ligeramente opaquita, ¿sí? O sea, que todavía refleje, pero que sea un poquitico opaca. Ahí, simplemente para destacarlo. Bien, mire que aquí hay una característica que uno la puede mezclar, ¿sí? De la madera la puede mezclar con el color que tenga de fondo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero un color más oscuro de madera, pues simplemente lo que puedo hacer es darle una tendencia aquí, ahí a la madera, y mire, la puedo mezclar con este color. Si yo le quito esto, pues obviamente él la deja con el mapa o la puedo mezclar. ¿Listo? Bueno, vamos a dejarla así. Entonces, listo, ahí ya tengo los aros de los parlantes. Ojo, voy con las rejillas. Aquí es donde vamos a aplicar el tema en cuestión de los mapas de opacidad. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar primero qué es el mapa de opacidad. Entonces abro el material, supongo que sea material rejilla, y me voy a buscar, bueno, también aquí hay en la librería de materiales, materiales predeterminados de rejilla, ¿sí? Aquí donde están los metales, ustedes pueden buscar, bueno, de hecho, venga, vamos a buscarlo acá, mire. Allá hay rejillas predeterminadas. Listo, de cada uno de los materiales. Por aquí abajo, si sigo bajando, mire, hay rejillas de bronce, de cobre, de hierro, cromadas, bueno. Estas rejillas de aquí son materiales procedulares también. Por ejemplo, voy a utilizar esta rejilla circular. La vamos a aplicar, apliquémosla solamente a uno. Sí, entonces mire el efecto que da. Si yo le doy doble clic a esa rejilla, mire, es un metal, ¿sí? Medido aquí en cromo y mire las texturas que tiene. Entonces tiene un relieve, que es el que le está dando esta apariencia aquí como el bajo nivel aquí. Y lo segundo, en la opacidad, este mapa, este mismo mapa, es el que me está diciendo, mire, los puntos negros son transparentes, es decir, son los que me permiten ver a través de ellos lo que hay detrás. Y lo blanco es lo que se queda como la capa del difuso. Entonces, si yo quiero modificar la rejilla, de pronto ahí está muy grande, entonces, ¿qué hago? Cualquiera de los dos, o este, porque en este caso los mapas están sincronizados. Es decir, si yo muevo este, se va a mover el otro. ¿Ya? ¿Por qué están sincronizados? Mire, porque tienen esta opción aquí que está acá. Si yo quito esta opción, o sea, la dejo así, entonces si muevo este material, el relieve, se va a mover de manera independiente que el otro, que este de acá.
la opacidad. Entonces, bueno, relieve y me voy a ir a la pestaña que dice Shape and Pattern, ¿sí? Patrón y forma. Entonces, círculo. Mire que tengo otros patrones, elipses, triángulo, cuadrado. Por ejemplo, si lo cambio a cuadrado, entonces mire lo que sucede allí. Si lo cambio a un pentágono, hexágono, bueno, línea. La línea está pues como medio grande, entonces habría que acomodarla primero. Bueno, dejémosla así en círculo. Y puedo cambiar los valores de manera independiente. ¿Sí? Primero, digamos, si yo quiero mover los valores, a dejarlos en la misma proporción, pero moverlos, entonces tengo aquí, puedo escalarla hacia lo grande o reducirla, ¿sí? Para que se vea la rejilla, digamos, más pequeñita. ¿Correcto? Pero mire que el espaciado está muy grande, entonces si yo lo quiero más pequeño, ya tengo es que mover este valor de aquí. Y aumentar el espacio, pues lo que va a hacer es que cada circulito se va a ser más amplio. Y disminuirlo, pues va a hacer que estén obviamente mucho más juntos. Por ejemplo, 2.5. Y mire que ahí se juntan más las circunferencias y bueno, queda más parecido, digamos, a lo que quiero. Si yo no quisiera que esto fuera un metal, sino que fuera de pronto pintura, entonces en lugar aquí de metal le coloco pintura. Y listo, se acabó el lío. Y aquí obviamente le busco el color de la pintura que quiero. Digamos un color negro, un color rojo, o bueno, como lo quieran poner ustedes. ¿Listo? Vamos a dejarlo como estaba metal. Entonces, esa es una opción, es utilizar la rejilla pues que ya viene por defecto y que uno la puede manipular o modificar de acuerdo a lo que necesite. Pero voy a hacer una rejilla como normalmente se dice a pie. Y voy a centrar la parte. Para hacer eso es clic derecho y buscan la opción centrar o fijar selección. Es ahí. Doble clic y me voy a ir, bueno, difuso el color que le quiero dar, ¿no? Y la apariencia. Entonces, plástico, vamos a pasarlo a metálico. El color, o vamos a hacer uno, bueno, hagámosla así dorada. Y aquí donde dice texturas, entonces voy a jugar con el relieve y la opacidad, pero voy a buscar primero ¿sí? El diseño de la rejilla. Obviamente también lo podría hacer. Vamos a textura de rejilla en 3D. Entonces, aquí hay varias. Vamos a buscar un diseño. Quiero algo así como este, que sea pues como diferente. Y entonces buscamos más bien por acá. Por ejemplo, listo, esta imagen está muy buena porque me sirve. Entonces, es repetitiva, ¿sí? Esta parte de aquí coincide con esta y esta de acá coincide con la de arriba. Entonces, guardar imagen como, se la voy a poner rejilla. Bien, la guardé ahí y ahora lo que voy a hacer es, mire, opacidad, selecciono rejilla y póngale cuidado a lo que me va a pasar acá. Digo abrir, ¿sí? Y lo coloco allí. Pues mire que aquí tengo un problema. Bueno, primero, vamos a ubicar bien
ubicarlo en la parte, y aquí en la parte plana, y mire que esto está ubicado y recto. Entonces lo que va a hacer es girarlo 15 grados, pero para eso voy a colocar la cámara en vista ortográfica y adicionalmente lo voy a ubicar en la vista lateral, ya, para poder tomar este aquí y girarlo tal y como está ahí en el... Listo, por ahí. Le digo OK. Ahora sí vuelvo otra vez a la vista frontal o a la vista pues isométrica y en perspectiva. Voy a ir acá. Bien, entonces ahí. Entonces mire lo que tengo. En este momento tengo la rejilla y la opacidad está bien ubicada, pero como lo negro es lo que está transparente y lo blanco es lo que se ve, pues tendría que ser al revés. Entonces, ¿qué hago para cambiar esto? Hay dos opciones. La opción número uno es hacer el mapa, o sea, abrirlo en Photoshop, por ejemplo, y decirle invertir colores. Que lo blanco sea negro y lo negro sea blanco. ¿Listo? Esa es una. Pero para no hacer vuelta, entonces simplemente me paro acá y le digo modo de mapa de opacidad y aquí donde dice invertir color. Ya, entonces él me cambia, lo negro lo pone en blanco y lo blanco lo pone en negro. Y listo, mire que aquí ahora sí me dio lo que tenía. Y luego lo que hago aquí es cambiar la repetición. Pues vengo acá, ojo que estoy trabajando con la parte, ya les explico esto. Y en esta, entonces lo que hago es bajarle, ahí está por ejemplo en 91, le voy a decir 30, ¿sí? Para que sea más pequeñito. De hecho ya quedó muy pequeñito. Voy a ponerlo por ahí en 50. Exacto, como por ejemplo ahí. Bueno, lo otro es que esta misma la voy a ubicar aquí en el relieve, ¿sí? Para que me dé como la misma apariencia que tenía el otro. Entonces, ¿qué hago? Alt y arrastro hasta aquí y suelto. Como las dos están sincronizadas, mire que automáticamente él genera y como si eso estuviera en alto relieve. Ya, entonces por ahí se alcanza a ver la parte de atrás. De pronto es que, un momentico, aquí en las propiedades, cambiamos el roughness 0.1, que no sea tan brillante. Y vamos a cambiarle esto por cromo. Bueno, esa es la otra forma de hacer la rejilla, ¿sí? Con un mapa o con una textura de opacidad de relieve. Bien, pues ahí tiene las dos maneras. Si yo quiero copiar de uno a otro, supongamos, si yo quiero rejilla ponerlo acá, pues simplemente busco aquí donde dice rejilla, lo arrastro y lo suelto aquí. Entonces quiero mostrarles algo. Mire, si yo cojo rejilla y lo pongo acá, mire que automáticamente se pone obviamente el mismo material acá, pero va a tener el mismo mapeado que este. ¿Por qué? Porque aquí tenía que el mapeado estuviera centrado con respecto a la parte. Si yo le hubiera dicho que estuviera centrado con respecto al modelo, el mapeado simplemente es uno para todos los elementos que tengan ese material aplicado. Pero si yo le digo que sea para la parte, entonces me va a diferenciar el mapeado. O sea, va a elegir un mapeado único para cada parte. ¿Listo? Por ejemplo, esta tiene su mapeado, ¿sí? Que es el que tengo seleccionado, y este también tiene su mapeado. ¿Sí? O sea, está mapeado en el mismo sitio y obviamente si está en la parte, pues obviamente va a ser la misma distancia.
¿Listo? Esa es la diferencia entre la parte y el modelo. Bueno, un momentico que yo lo que quería hacer era antes copiar la rejilla de abajo, perdón, el Chrome Polish, ponerlo acá. Sí, para que quede la rejilla redondita. Listo, ya tengo las rejillas. Entonces ahora voy a ir por los conos. Estos de acá. Entonces ese cono, bueno, si yo veo por ejemplo acá, tengo varias opciones. Mire, por ejemplo, aquí hay una que es como un cono de fibra de aramid o Kevlar, pues. Mire, tengo aquí conos de colores. Por ejemplo, esta pinturita o algo se puede sacar así como con la pintura que está por acá. Aquí hay dos tipos de pintura. Hay una que se llama Axalta. Mire, por ejemplo, esta. Y es parecida como a esta que ustedes ven ahí. O también está la pintura que dice Paint. Están este tipo de pintura que hay acá. Sí, entonces, por ejemplo, digamos que yo lo quiero nacarado. Lo pongo ahí. Listo. Y queda. Entonces, son dos, digamos, características que se pueden. Lo otro es que, bueno, si quiero que tenga así texturita como de tejido, pues permítame un momentico. Entonces busco, por ejemplo, con estas palabras clave y aquí, por ejemplo, tengo una textura que podría utilizar. Bien, esta es una textura que salió de una fotografía, ¿no? Entonces, este también, por ejemplo, salió de una fotografía, este también salió de una fotografía y así sucesivamente. Hay unas acá, esta está buena, pero tiene un problema, es que tiene marcas de agua, entonces se van a ver allí. Bueno, por ejemplo. Bueno, pues este también tiene marca de agua. Ese es el problema, es que la mayoría salen con marca de agua y vamos a ver si encontramos una. Esta de pronto puede servir teniendo en cuenta que no se repite, perdón, de que se repite. Vamos a guardar imagen como textil. Bien, y póngale cuidado. Voy acá. Texturas y en el relieve le pongo la textura. Obviamente la textura aquí está grandísima, ¿no? Entonces me voy aquí, mover textura, recuerden, la ubico en la parte plana. Vamos a decirle mover textura. Bueno, está aquí en esta pieza de acá. Primero me voy a ir a la vista frontal para trasladarla. Una vista ortográfica. Y venga aquí un momentico listo, -90, ahí. Y ahora sí, acá en el material, lo que voy a hacer es poner la recta. Listo, 0 por acá, 0 por acá. Exacto. Bajémosla un poquitico. Y luego en la vista lateral, entonces la voy a... Sí, la voy a girar un poquito hasta que me dé más o menos la inclinación. Bien, ahí.
No, yo la miro de frente, que no se me vaya a salir, listo, ahí está bien. Bien, ahí. Entonces mire que ahí ya puedo ver la textura. Allá puedo ver la textura. Tengo es que hacer que sea más pequeñita, ¿no? Entonces la voy a poner, por ejemplo, aquí en 20 milímetros. Listo, mire que ahí la veo un poquitico más en el relieve, aquí abajo. La voy a hacer notar más, por ejemplo, 3, que se vea un poquitico. Y si la quiero más pequeña, pues entonces la sigo reduciendo. Bueno, también no la veo así como con mucha definición que digamos, porque en la iluminación tengo iluminación básica, pero ya lo que le coloqué iluminación interior, pues ahí va a mejorar la calidad del render. Entonces ven ustedes aquí que salen algunas sombritas, sí, otros elementos como tal. Entonces aquí en el material vamos a acomodarle un poquito más la relieve, 5. Listo para hacerla más notable. Entonces, bueno, esa es una opción, hacerlo pues como aparece este aquí, o también es utilizar este mapa de acá, este mapa particular, es como el cono que hace esto, entonces podría ser también hacerse así, ¿sí? Entonces en lugar, digamos, de utilizar esta textura, bueno, venga, vamos a hacerlo en el otro cono. Y aquí, por ejemplo, le digo material, desligar material. Listo. Y aquí sobre este, perdón un momentico, vamos a ver a la vista frontal. Sobre este, entonces le voy a cambiar la textura y este conito de acá yo ya lo había descargado. A ver aquí. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a utilizar ese. Entonces lo que hago aquí es este de acá, le digo clic derecho, borrar, y aquí vuelvo otra vez y ejecuto. Le digo acá relieve parlante. ¿Listo? Ahí obviamente está mal ubicado. Digo plano con respecto a la parte. Bien, ahí ya me queda en esa partecita allí y vamos a mirar el tema de la textura. Ahí está bien ubicado en el centro, pero miren que tengo el problema de que está recto y le falta rotarse. Bien, ahí sí. Nuevamente la vista frontal, a ver cómo cuadro ahí. Sí, entonces mire ahí ya quedó bien cuadradito y lo que tengo que hacer simplemente es agrandarlo un poquito. Entonces vamos a ponerle por ejemplo acá 90 para que se corra más. De hecho, vamos a ponerle 110 por ahí. Sí, entonces mire que ahí ya coincide las de picas. Y le vamos a poner 3 para que sean más. Listo, vuelvo otra vez aquí a la vista de perspectiva.
Y bueno, ya ustedes definen si lo quieren así como con conito o así como está acá. Me gustó este de acá. Igual, también por aquí hay unos elementos, aquí donde dice cloth, real cloth. También hay unos elementos, pues, de imágenes. Incluso aquí donde dice texturas, también tienen ustedes algunos elementos de diferentes texturas, ¿no? Que les pueden servir. Sí, mapas de opacidad, bueno, tienen acá. Y por supuesto, en la librería de Keyshots, aquí también pues tienen un montón de texturas, ¿sí? Que pueden descargar en su momento. O sea, texturas de todo, difusos, mire, esto, por ejemplo, relieve o desplazamiento, relieve o desplazamiento. Bueno, ahí hay un montón que les pueden servir. ¿Listo? Bueno, ahí les dejo la inquietud. Pues con esto, ¿cómo las descargan? Simplemente usted le dan clic acá y automáticamente la textura se añade a este panel de acá donde dice descargas. Se añade aquí. Bien. Listo. Bueno, yo particularmente voy a dejar este material me gustó, entonces es este primerito que se llama pintura metálica Orange Peel Cream 1, que es este de acá. Entonces se lo aplico a ese y bueno, ahí me quedan los dos. Ya tengo entonces las rejillas. Ahora faltan estos elementos del centro. Vamos a dejarlos así negros, que negro se ve bien. Tornillos los voy a colocar. Bueno, este le voy a colocar metal, este metal cromado más bien. Este mismo que tenía el iPod por detrás, ahí. Y listo. Ahí ya me quedó Ah, bueno, faltó la marca. También pongamos la del color de los conectores, la doradita. Listo. Sí, entonces mire ya ahí cómo queda finalmente. Bueno, y finalmente para el cuerpo del dock del iPod, entonces lo que voy a hacer es, voy a utilizar, vamos a hacer un material de fibra de carbono. A pesar que aquí también hay materiales de fibra de carbono, aquí donde están los plásticos. Y mire que aquí inicialmente hay fibra de carbono rugosa. Estos de aquí son procedulares, como tal. Pues si yo quiero una fibra de carbono, digamos que no sea procedular, entonces lo que tengo que hacer es buscar el mapa. Sí, una textura de fibra de carbono. Ojalá en lo posible que no sea una textura que tenga diferente iluminación. Sí, mire que por ejemplo si aquí está clarita y aquí está oscura, en el momento en que se vaya a repetir va a generar problemas. Mire, por ejemplo esta aguanta. Lo único malo es que tiene estos bordes de color negro. Vamos a ver si está. Ah, bueno, esta está muy buena. Supongo que está pues como apta
para hacer la repetición. Entonces vengo acá, vamos a ponerle cuerpo doc solamente y difuso, ponerla acá. Listo, entonces ahí quedó puesta, está muy grande. En este caso sí necesito mapeado de caja para que él proyecte una forma acá, otra arriba, otra acá y otra por el lado de atrás. ¿Listo? Porque si yo la pongo plana, entonces la última línea que queda aquí se va, el último píxel se queda como una línea aquí. O sea, no me va a quedar así, sino que queda como una línea. Simplemente aquí vamos a ponerla 100. ¿Listo? Entonces mire que ahí queda más pequeñita. Ya se ve muy bien. Bueno, eso con el tema de la fibra de carbono. Si yo no quiero que sea brillante, entonces lo que hago es colocar, por ejemplo, en el roughness 0.2. Y ahí me queda un poquito más opaca. Y no es tan brillante como tal. Pero también recuerden que, mire, si por ejemplo esto tiene unas áreas que son brillantes y otras que son opacas, perdón, unas que son brillantes, yo quiero hacer que tenga unas áreas brillantes y otras opacas, por ejemplo con un diseño. Entonces puedo valerme aquí este specular, le doy clic ahí y por ejemplo le voy a colocar este diseño. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que en los puntos que son de color blanco va a tener alta nitidez en el reflejo. Y en los elementos de color negro va a ser totalmente opaco. Entonces, mire, me resalta solamente algunos puntitos. Listo, mire, si yo quiero desligar esta de esta, para hacer esta un poquito más grande, pues simplemente le digo desincronícela y acá, por ejemplo, le digo 120 para hacerlo un poquito más grande. Y listo, mire allí. Listo. Ahí está el tema. Ahora, supongamos que yo lo que quiero hacer no es que brillen estos pedacitos de acá, sino que sea al revés. Pues mire, ¿cómo hago para que la textura, ¿sí?, sea al revés? Aquí sí no lo puedo, sí, no la puedo invertir. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Mire, hay un tema y es que gráficamente, es decir, a través de un elemento gráfico, yo puedo generar la textura, el cambio del color de la textura. Permítame un momentico, muchachos. Bueno, entonces, aquí también puedo invertir la textura. ¿Cómo lo puedo hacer? Me voy acá, dice Material Graph, y esta es la descripción gráfica, así es como una especie de árbol gráfico, un árbol, un mapa conceptual, pues por llamarlo de alguna manera, de la descripción del material. Yo tengo aquí la parte, ¿sí?, que estamos hablando del cuerpo del dock, que es todo esto. Ese cuerpo del dock tiene un material preseteado, que es cuando yo le digo acá tipo de material, plástico. Entonces este es el preseteo aplicado acá, o el material básico aplicado acá. Y el plástico tiene los diferentes elementos acá. Entonces tiene la capa difusa, el specular, el relieve, opacidad, bueno, y otros que yo le puedo agregar aquí, pues si le doy clic ahí donde está el más. Entonces, ¿yo qué puedo afectar del material? Pues puedo afectar los mapas, pero ¿qué puedo afectar de la geometría? Puedo afectar la apariencia de la superficie, la geometría o ponerle etiquetas y los labels que ya vimos con los audífonos. Entonces, ¿qué hago acá? Mire, por ejemplo, si yo quiero invertir esto, me voy aquí en el centro, le doy clic derecho, utilidades, invertir colores. ¿Ya? Entonces, ahí acabo de poner
momentico ahí para que usted lo vea más claro. Aquí acabo de poner digamos como una especie de filtro, que lo que hace es que coge esta textura en blanco y negro y le invierte los colores, lo que es blanco lo pone negro y lo que es negro lo pone blanco, y eso me está afectando la capa especular. Entonces mire que aquí se invirtió el tema. Y anteriormente lo que estaba brillante eran las lineecitas, y ahora lo que está brillante son los cuadraditos. Bien. Entonces, por ejemplo, también lo puedo manejar de acá. De aquí vamos a ver obviamente otras cosas más adelante. La próxima clase vamos a trabajar sobre la geometría, porque esto se puede modificar con mapas de desplazamiento. ¿Listo? Entonces ya les explicaré en qué consiste eso. Por lo pronto, digamos que ahí. Listo, ahí ya me quedó el tema. Lo último que voy a hacer es generar simplemente cambios en el medio ambiente. Por ejemplo, estos tres reflejos, y me paso aquí el editor HDRI, esos tres reflejos se los voy a quitar. El fondo, color del fondo, entonces le doy clic aquí abajo donde dice background. Voy a cambiar los colores de fondo, por ejemplo aquí vamos a ponérselo como un azul. Este de aquí vamos a buscar otro azul y este de aquí, listo. Bueno, recuerden también que podemos cambiar las luces. Entonces mire que aquí, por ejemplo, tengo un brillo de una luz. Vamos a darle vueltas aquí al asunto. Pues porque me queda ahí como la diferencia de esto. Igual yo las puedo mover de aquí, ¿no? Si yo las jalo, por ejemplo, y las muevo aquí, mire que ahí me está apareciendo aquí la luz como tal, o si quiero que sea más de arriba, entonces la subo. ¿Sí? O si quiero que sea más de abajo, pues también la puedo bajar, bueno, etc. Bueno, esta luz aquí de fondo, simplemente la vamos a mover un poquitico más arriba para que me destaque como esta parte de acá. Listo. Y bueno, un último detalle es lo que yo les había comentado a ustedes sobre el tema de la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? Es este efecto que les voy a mostrar aquí. Hay un efectico que se puede lograr con las cámaras. Incluso ahorita los celulares pues están como muy de moda el tema ese de los diferentes LEDs, ¿sí? Aunque los celulares lo hacen de forma digital, ¿sí? No lo hacen por la apertura del diafragma, sino que lo hacen por un tema digital. La profundidad de campo es un efecto del lente de la luz, de qué tanta luz está dejando pasar el lente de una cámara al mismo punto de tomar la fotografía, en el instante de tomar la fotografía, y hace que yo pueda tener enfocada una determinada zona. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría en fotografía? Que a mayor apertura, o sea, a mayor entrada de luz, la distancia focal es más corta, o sea, la distancia en la que yo puedo enfocar es más corta. Por ejemplo, miren que aquí esto está muy enfocado, pero todo esto está desenfocado. Y cuando yo cierro el diafragma, y ahorita les voy a mostrar pues como el concepto del diafragma de la cámara, lo que puedo hacer es que la distancia focal sea más larga. ¿Listo? Entonces, esto se reduce a esto. Sí, esta es la entrada de la luz y el número se conoce como F. Entonces, un F muy pequeño, esto es inversamente proporcional a lo que significa.
sea, un F muy pequeño significa mucha entrada de luz. ¿Sí? O sea, inversamente proporcional porque menor número, mayor entrada de luz. Mayor número, menor entrada de luz. Entonces, menor entrada de luz hace que yo tenga un rango mucho más amplio en el enfoque, ¿sí? Que se pueda enfocar todo esto. Por ejemplo, ¿para qué es útil estos F tan largos? Cuando yo voy a tomar la foto a un paisaje. ¿Por qué? Porque necesito que muchas cosas salgan enfocadas. Pero cuando yo voy a tomar la foto de un retrato, entonces lo que necesito es un F muy cortico, ¿sí? Muy pequeño, es decir, mucha apertura, porque eso me va a generar la posibilidad de tener un primer plano y separarlo del fondo. Entonces, este numerito de acá, ya les voy a mostrar dónde está la opción en Keyshot. Bueno, ¿cuál es la dificultad? En fotografía hay una desventaja y es que usted, por ejemplo, hay unos lentes que sirven para paisajes, que son los que se conocen como los teleobjetivos. Y son los mismos lentes que utilizan las cámaras cuando ustedes ven los partidos de fútbol, son unos lentes grandototes, largos. Esos lentes teleobjetivos lo que hacen es que tienen un zoom muy grande y las imágenes que están muy lejanas, pues yo puedo irme hasta allá, ¿sí? O sea, acercarme bastante y poder tomar la foto allá y poder generar, por ejemplo, fotografías de paisajes o cosas así, de animales. Entonces, esos lentes tienen esta característica, es que los Fs que tienen, pues son muy pequeños, mucha poca, perdón, mucho número, pero poca entrada de luz, precisamente porque están diseñados para eso. Y también están los de la fotografía macro, que la fotografía macro es, les pongo un ejemplo acá. Por ejemplo, cuando se van a hacer, por ejemplo, este tipo de fotografías. Entonces, mire que estos lentes son unos lentes que son muy corticos y que tienen una característica, es que trabajan a unos F, a unos números F muy pequeños. ¿Sí? O sea, conseguir un F 1.2, 1.0, eso son unos lentes que cuestan muchísimo dinero. Precisamente porque uno puede lograr que la distancia focal, o sea, imagínense si esto es un insecto, la distancia entre la cabeza y el cuerpo, la parte de la colita, pueden ser 2, 3 milímetros. Entonces, las distancias focales que manejan son muy pequeñitas. Entonces, es difícil, precisamente, son unos lentes muy costosos por esa característica. Pero, por fortuna, en el render, pues no tenemos ese tema. Entonces, yo puedo tener un lente o macro, o un lente teleobjetivo o lo que quiera, porque finalmente esto se maneja de forma digital. Entonces, ¿cómo es la cuestión aquí del manejo de los lentes? Entonces, mire, nos vamos a ir a la cámara. Y por acá tengo una pestañita, venga, yo cierro estas. Tengo una pestañita que se llama profundidad de campo, está aquí. Entonces yo la chuleo. Listo, mire que ya de entrada, cuando yo lo chuleé, mire que aquí ya desenfocó una vaina y aquí medio enfocó otra. Listo, entonces yo tengo dos valores. La distancia focal, o sea, la distancia en la que yo quiero que esté específicamente el foco, eso es lo que comúnmente se conoce en producción de televisión como el foco selectivo, y el número F, que es este mismo que les estaba hablando ahorita. ¿Sí? F. Entonces, mire, si yo quiero que, por ejemplo, todo el objeto quede enfocado, ¿qué debería hacer? Este F lo pongo bien grande. Entonces, si yo, por ejemplo, lo pongo en 16, quiere decir que voy a tener menor entrada de luz. Entonces, aquí por fortuna lo que sucede, porque en fotografía no es así, ¿no? En fotografía hay que equilibrar eso. Si usted tiene, por ejemplo, un lente que deja pasar muy poca luz, va a tener una buena distancia focal, pero la escena le va a salir más oscura. Entonces, ¿cómo debe compensar usted?
Debe compensar con la velocidad del disparador o debe compensar con el ISO, ¿sí? Con la sensibilidad de la película. Y lo mismo sucede si usted tiene un F muy bajito, tiene mucha entrada de luz, entonces ¿cómo lo tiene que compensar? Porque si no la foto le va a salir velada. Tiene que compensar con una distancia, perdón, con una velocidad de disparador muy rápida, es decir, que permita menor entrada de luz en menos tiempo, o en su defecto un bajo ISO, que es baja sensibilidad de la película ante los rayos solares. ¿Listo? O ante la luz, pues. Entonces, aquí no tengo ese problema, porque si yo le coloco 16, mire que tengo enfocado todo, pero no se está oscureciendo la escena. Entonces, esta es la ventaja, pues, de esto. Y si a números bajitos, por ejemplo, como el 1, entonces sí tengo, obviamente, todo desenfocado. Ahora, ¿cómo escojo la distancia focal? Entonces, mire, aquí hay un truquito. Usted le da clic aquí donde está esta mirilla y si usted quiere que solamente quede enfocado el iPod, entonces selecciona o le da clic ahí. Y mire que automáticamente él lo que hace es enfocar sobre esta zona de acá y desenfoca todo lo demás. ¿Listo? Entonces, primero escojo la distancia focal. Esta es mi distancia focal, o sea, desde donde está ubicada la cámara actualmente hasta aquí. Mire que ahí salió enfocado. Y después empiezo a mover acá. Entonces, por ejemplo, para esta escena me interesa ver, por ejemplo, el detalle de esto aquí, de esta parte acá. Entonces, vamos a ponerle, no un 16, pero vamos a ponerlo en término medio, por ejemplo, un 8. Es decir, una apertura como por aquí. Listo, mire que ahí salió bastante enfocado. Entonces, aquí se ve el desenfoque un poquitico. Vamos a reducirlo otro poquito. Por ejemplo, a 6. Es decir, vamos a poner más grande la entrada de luz. La distancia focal más cortica. Mire que aquí ya empieza a ver desenfocado. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿cuál es el trabajo, digamos, como trabajo en clase para culminar con esta parte de acá? Ustedes me van a generar 5 renders de esta escena. Con los renders no necesariamente le tienen que cambiar los materiales. Me refiero a que usted le pone los materiales a la escena y puede sacar los 5 renders con los mismos materiales. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? El render debe tener 3 características, o bueno, 4 características. La primera, debe tener el mapa emisivo, ¿sí? Que representa la iluminación de la pantalla. Entonces, característica número 1 es. Característica número 2, debe tener las rejillas, debe tener un mapa de opacidad, ya sea que ustedes lo hagan, digamos, de acuerdo al material que hay en la librería de las rejillas, o que ustedes lo hagan con una rejilla, con un mapa de blanco y negro, como mostré yo ahorita, ¿sí? Yo mostré los dos métodos ahorita. Entonces, esa es la segunda característica. La tercera característica es que el fondo, o sea, a usted le hagan cambios al fondo. Cambio de color en el piso, por acá, en la iluminación, que de pronto sea una luz de un color y otra de otra, que sí, que tengan diferentes cosas. Y la característica número 4, que tengan profundidad de campo. Entonces, por ejemplo, en este render de acá, miren que aquí está enfocado el iPod y esto está desenfocado y esta parte de acá también está desenfocada. Si yo lo pongo, por ejemplo, el f-stop, lo pongo en el número 4, una apertura grande, mire que aquí me sale desenfocado y más desenfocado acá. Entonces pueden buscar diferentes maneras de utilizar la profundidad de campo en función de que les salgan, por ejemplo, ciertos detalles. Les voy a mostrar, digamos, un ejemplo aquí con el iPod. Y me voy a basar en la pantalla. Obviamente aquí ya se me desenfocó el asunto porque ya ahí la distancia focal, es decir, la cámara la acerqué mucho. Entonces aquí la distancia focal debe ser menor.
Bien, entonces mire que ahí me queda el foco. Bueno, voy a poner la distancia focal aquí a este punto de acá. Listo. Aquí le escogí la distancia focal y obviamente le está haciendo sus cálculos acá. Mire que ahí está en el número 4, entonces no alcanzo a ver, o sea, esto lo veo enfocado, pero esto es desenfocado. Entonces aquí, por ejemplo, sería útil ampliar un poquito la distancia focal, la voy a ampliar, por ejemplo, a 6. Bien, entonces puedo sacar, por ejemplo, el detalle aquí del iPod o de la rejilla, digamos, si quiero sacar el punto de la rejilla. Sí, mire que aquí ya se está viendo enfocadito. Entonces, 5 renders de esa escena y lo suben a la carpeta de los proyectos. Bueno, los trabajos en clase. Ya les muestro. Sí, carpeta de trabajo en clase. Por aquí está. Véala aquí. La misma que ustedes colocaron los audífonos. Entonces ahí mismo en esa carpeta, mejor dicho, venga yo cambio aquí. Vamos a colocarle. Y vamos a poner todas estas dentro de eso. Listo. Y ahora va a hacer una que se llame iPod. Listo. Entonces en la carpetica esta que se llama iPod, ahí las coloca. ¿Listo? Solamente los 5 renders, o sea, una carpeta con su nombre, apellido y los 5 renders adentro y listo. No hay problema. Bien, ese es el trabajo, muchachos. Trabajo en clase. Recuerden que los trabajos en clase pues no necesariamente son para la próxima semana, pero sí para que los vayan trabajando para que los entreguen con la entrega final. Listo, la próxima semana vamos a ver un tema de mapeado de texturas con otro ejercicio de los zapatos y vamos a empezar a trabajar en el render de la casa exterior. Bien, pues bueno, vamos a dejar hasta ahí, muchachos. Cualquier inquietud a través del correo electrónico con mucho gusto y bueno, nos pillamos dentro de 8 días, si Dios quiere. Profe, qué pena, ¿tú cuándo subes el video?
Ahorita, apenas se compile, lo subo. Listo, profe. Gracias. Venga un momentico, yo me cercioro de una cosa que creo que es que dentro de 8 días es festivo, si no estoy mal. Un segundito. Efectivamente, entonces nos vemos dentro de 15 días. El, el 8 de noviembre ya. Hijo de pucha. Bueno, ahí les explicaré entonces en qué consiste la entrega. Por dicho, la próxima clase les explicaré en qué consiste la entrega y hacemos el ejercicio de los zapatos y ya, y más bien hacemos el del exterior del render o el del interior del render como ejercicio final. ¿Listo? Bueno, listo, muchachos. Entonces nos pillamos dentro de 15 días si Dios quiere. Que estén bien. Listo, profe, gracias. Vale, cuídense, que estén bien.